tal, chicos? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta clase de cálculo diferencial. No, ahora es cálculo integral, perdón. Pues vamos a darle continuidad al curso de cálculo diferencial en lo que nos quedamos eh, el semestre pasado, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, bueno, pues nos habíamos quedado en el concepto de derivada, ¿sí? Habíamos visto por ahí que era la derivada, eh, cómo se calculaba la derivada con el método de los cuatro pasos y el procedimiento para el cálculo de la derivada, pero por el método sencillo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues vamos a retomarlo rápidamente. Miren, la derivada es uno de los conceptos más importantes del cálculo diferencial. Desde el punto de vista geométrico, la derivada es una medida de la pendiente de la línea tangente a la curva en cualquier punto en el eje X. Es decir, que sobre el eje X, si tomamos cualquier valor x0, ¿sí? Por ejemplo aquí, entonces, si trasladamos ese punto verticalmente hasta tocar lo que sería la curva de la gráfica f de x, entonces en este punto trazamos una línea tangente. Espero que se acuerden de lo que era la tangente que vimos en el semestre pasado, ¿sale? Es una línea que toca la curva, pero solamente en un punto, que la pasa nada más rozando, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea tangente tiene una inclinación, ¿sí? Dependiendo del punto en el eje del punto X, dependiendo a la altura a la que se encuentre o la posición, la línea tangente va a ir cambiando su inclinación. Por ejemplo, aquí su inclinación va a ser cero, aquí su inclinación va a ser negativa, etcétera. ¿Sale? La derivada nos da una medida de la inclinación de esta recta tangente, o lo que conocemos como la pendiente de la recta tangente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, analíticamente también la derivada nos indica la razón de cambio de la función con respecto a la variable x, la cual se escribía pues mediante este límite, ¿verdad? Y acuérdense que aquí venía el método de los cuatro pasos. Primero calculábamos f de x más h, luego de f de x y lo restábamos. Y luego eso lo dividíamos entre h, ¿sí? Que será el tercer paso. Y luego le aplicábamos el límite cuando h tendía a 0 y por ahí estaban los cuatro pasos, ¿sale? Entonces eso nos daba el cálculo de la derivada. Sin embargo, pues era un proceso bastante laborioso y complicado a la hora de ejecutarlo. Afortunadamente, bueno, pues en el cálculo contamos con algunos procedimientos y fórmulas que son muy útiles para resolver problemas de derivadas, ¿sale? Entonces, bueno, miren, si la función f de x la escribimos como f paréntesis x, como está aquí, f de x, la derivada la vamos a escribir como df entre dx, aunque hay otras formas de escribirlo, ¿sí? Nosotros lo vamos a escribir así, df entre dx, ¿sale? Bueno, y vamos a repasar la derivada de las funciones más comunes. Voy a hacer un listado de las funciones más comunes, ¿sí? Que nosotros vamos a encontrar en el cálculo diferencial y la fórmula de derivación. Y ahorita voy a hacer un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, miren, vamos a empezar con una función constante a. Aquí a va a representar cualquier número, ¿sale? 8, 7, menos 3, 4, lo que ustedes se imaginen. Si tenemos una función que tiene el valor a, un valor constante, entonces su derivada es igual a 0. Lo que quiere decir que la derivada de la función a, donde a es una constante, es igual a 0. Esto lo que quiere decir es que la derivada toma los valores constantes y los convierte en 0, ¿sale? Acuérdense, la derivada es una operación que trabaja sobre funciones y las convierte en otras funciones, ¿sale? En este caso, la función f de x igual a la convierte en 0. Perdón. No se les olvide, de todas maneras, ahorita yo les voy a dar una tablita con la que vamos a estar trabajando. Derivada de la función identidad. La función identidad es f de x igual a x,
Se llama identidad, pues porque lo que está aquí, f de x, pues es igual a x, o sea, es lo mismo, ¿sale? Entonces, la derivada transforma la función identidad en el número 1. Es decir, f de x igual a x, su derivada es igual a 1, ¿sale? Bueno, eso también no se les vaya a olvidar. Todas estas formulitas hay que aprendérselas de memoria, ¿eh? Ok, derivada de la función exponente o exponencial, ¿sale? La función exponencial, como ya lo hemos visto en otros semestres, es x a la n, donde n es una constante, ¿sí? Puede ser x al cuadrado, x al cubo, x a la 8, ¿sale? Aquí lo que va a cambiar es esta n, ¿sí? Entonces, la derivada de la función exponencial es n por x a la n menos 1. Fíjense, este exponente n, aquí x está elevado a un exponente n. La derivada sería, este n exponente yo lo paso como coeficiente, aquí como n. Lo multiplico por la variable x y el nuevo exponente va a ser el anterior menos 1, ¿sí? Eso ya lo hicimos el semestre pasado, lo vamos a retomar, no se preocupen, ¿sale? En algún ejemplito. Siguiente, derivada de la función inversa. La función inversa es 1 entre x, ¿sí? 1 entre x. La derivada sería menos 1 entre x cuadrado. Entonces, la derivada toma la función 1 entre x y la convierte en menos 1 entre x cuadrado. Lo convierte en una función inversa al cuadrado, ¿sale? Ok, derivada de la función raíz cuadrada. Si la función es la raíz cuadrada, la derivada es 1 entre 2 por la raíz de x, la raíz cuadrada de x. Es decir, la derivada toma la función raíz de x y la convierte en una raíz de x también, pero en un denominador, es decir, lo invierte, ¿sí? Si aquí está como un numerador, aquí está como un denominador, ¿sale? Entonces lo pone 1 en el numerador, 2 que multiplica a la raíz de x, ¿sale? No se les olvide también. Ok, derivada de la función raíz enésima de una función potencial. Ok, si tenemos la raíz enésima de la variable x elevada a un exponente, vamos a suponer, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cubo o la raíz cuarta de x a la quinta, ¿sí? Esto es, pues, la raíz enésima de una función elevada a una potencia m. La derivada sería esa potencia m dividido entre el orden de la raíz, m entre n, multiplicado por la raíz enésima nuevamente, y dentro de la raíz va x elevado a la m menos n. O sea, este m menos n sería el nuevo exponente, ¿sale? Bueno, pues ahí está, también. Váyanlo copiando esto en sus libretas porque esto es bien importante saberlo y de preferencia memorizarlo. Ahora vamos con las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica que vamos a ver es la función seno. F de x es igual a seno de x, ¿sale? La derivada sería el coseno de x, es decir, la derivada toma la función seno y la transforma en coseno, ¿sí? La seno lo transforma en coseno. Y de la misma forma, la función coseno la transforma en seno, pero negativo, ¿sí? Esa es la diferencia. Nuevamente, ¿eh? La función seno la transforma en coseno. La función coseno la transforma en menos seno de x, ¿sale? Ahora vamos con la tercera, la función tangente. F de x igual a la tangente de x. La derivada lo transforma en 1 entre el coseno cuadrado de x, o el coseno de x elevado al cuadrado, ¿sale? Bueno, pues ahí no se les olvide. De todas maneras, yo les voy a dar ahorita aquí arribita una tabla, la cual les voy a pedir que ustedes la impriman y me van a enviar la evidencia, ¿sale? Porque es importante que esa tablita la tengan, porque les va a ser muy útil para resolver los problemas que les voy a dar de ejemplos. Ahora vamos con la siguiente función, la función exponencial natural, o la función exponencial con base e, donde e
es lo que se conoce como el número de Euler, ¿sale? Euler. Y el número de Euler vale 2.718 aproximadamente, ¿sale? Ese es el número de Euler. Entonces, si la función f de x es igual a e a la x, perdón, e a la x, donde e es la base y x es el exponente, entonces la derivada se queda igual, e a la x. La función exponencial con base e es la única función que su derivada queda igual, no cambia, o sea, la transforma en ella misma, ¿sale? Ahora vamos a poner la derivada de la función exponencial base a, donde a es cualquier número, ¿sí? Es cualquier número que está elevado, bueno, menos 0, ¿sale? Que está elevado a un exponente, ¿de acuerdo? Solamente no puede ser 0. Entonces, la derivada es a la x por el logaritmo natural de a, cuando la función es a la x, ¿sale? Vamos a otra función, la función logaritmo natural. La función del logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, es decir que la derivada toma la función logaritmo natural y lo convierte en la función inversa, ¿sí? Ahora vamos a otro logaritmo, el logaritmo con base a, donde a es un número, ¿sí? Entonces, la función logaritmo base a de x sería 1 entre x por el logaritmo natural de a, ¿sale? Bueno, entonces, esto, si no lo entienden, no se preocupen. Ahorita lo que me interesa es que ustedes aprendan estas fórmulas, ¿sí? Y después, cómo utilizarlas, ¿sale? Es decir, cómo aplicar la derivada y cómo utilizarlas. Ok, siguiente, la derivada de una constante que multiplica una función f de x. Aquí vamos a ver, cualquiera de estas funciones f de x que tenemos aquí, ya sea logaritmo, logaritmo natural, función exponencial, función tangente, coseno, potencial, etcétera. Cualquiera de esas funciones, si la multiplicamos por una constante k, que está aquí, una constante k, y le aplicamos la derivada, es decir, la derivada de la constante k por f de x, eso va a ser igual a k, bueno, lo voy a poner como si fuera un asterisco, ¿sale? K por f de x, ¿sale? Va a ser igual a esa constante k multiplicado por la derivada de f de x. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, aquí tenemos, pongan mucha atención en esto. Esta constante multiplica a f de x y yo le voy a sacar la derivada. Entonces, esta constante que está aquí, yo la saco de la derivada y la pongo afuera, a la izquierda. ¿Ya vieron? La saco. Y eso lo multiplico por la derivada de f de x. Es decir, si ustedes lo notan aquí, es como si esta k, yo solamente la hubiera sacado hacia la izquierda y todo lo demás queda igual. Esta es una propiedad que se llama la propiedad asociativa, ¿no? Donde la k y la derivada pueden permutarse. Lo podemos decir así, la derivada saca las constantes, o los números constantes, ¿sí? Lo saca de este paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, ok, es una propiedad que también se llama linealidad. Ok. Por último, la derivada de la suma y también de la resta de dos funciones. Aquí cuando yo pongo suma, también podría poner resta, se aplica la misma propiedad. Vamos a suponer que tengo una función f de x y una función g de x de cualquier tipo de las que yo expliqué arriba y están sumándose. Y yo quiero calcular la derivada de esa suma de funciones. Bueno, entonces la derivada de la suma f más g sería la suma de las derivadas por separado. Entonces, la derivada de f de x más g de x sería la derivada de f de x más la derivada de g de x, ¿sí? Es decir, yo saco la derivada por separado de cada una de ellas y la sumo. Aunque les digo que también sería lo mismo si en vez de ser suma aquí, fuera una resta. ¿De acuerdo? Es más, lo voy a poner para que
pues no se les olvide, ¿sale? Pues en vez de ser suma, o podemos poner resta, también se aplica lo mismo, ¿sí? Ahí está. Ok, bueno, pues vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sale? Tenemos la función f de x igual a 3x cuadrado más 5 coseno de x. Vamos a anotar primero dos cosas. Una, aquí tenemos una suma de dos funciones, una función polinómica 3x cuadrada y una función trigonométrica 5 por coseno de x. La segunda cosa que vamos a notar es que la función x cuadrada está multiplicando al 3, o al revés, el 3 multiplica la función x cuadrada. Y aquí el número 5 multiplica la función coseno de x, ¿sale? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a escribir la derivada. Si la función es 3x cuadrado más 5 coseno de x, la derivada de f, o la derivada de esa función sería la derivada de lo que vale la función. Y ponemos aquí, dentro del paréntesis, lo que vale la función. 3x cuadrado más 5 coseno de x. Ok, vamos a aplicar una de nuestras primeras fórmulas que tenemos, que les voy a dar en el formulario y que acabamos de ver. Lo voy a poner aquí. Miren, si tenemos una suma de funciones, f de x más g de x, que son dos funciones diferentes, la derivada de la suma de esas dos funciones sería la derivada de la primera más la derivada de la segunda, es decir, las derivadas por separado. ¿De acuerdo? Entonces, pues si tenemos la suma de 3x cuadrado más 5 coseno de x, esto sería igual a la derivada del primer término, que es 3x cuadrado, más la derivada del segundo término, que es 5 coseno de x, ¿sí? No olvidemos esto, ¿sale? Si tenemos dos funciones que se están sumando, y si son diferentes, si se están sumando y son diferentes, entonces, al sacar la derivada de la suma, sería la derivada del primero y la derivada del segundo sumados, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya aplicamos nuestra primera fórmula. Ahora, vamos a notar otra cosa interesante. Lo que les había comentado. Tenemos que las dos, cada una de las funciones está multiplicada por una constante. A ver, ¿quién sabe qué pasó aquí? Ok. Cada una de las dos funciones está multiplicado por una constante. Por ejemplo, aquí está multiplicado por la constante 3 y aquí está multiplicado por la constante 5. Vamos a aplicar otra de las fórmulas que yo tengo aquí arriba. Si tengo una constante multiplicando a una función f de x, la derivada de la constante por esa función, ¿sí?, sería esa constante por la derivada de la función. Es decir, que las constantes salen de la derivada. Ahorita lo vamos a hacer este procedimiento, miren. Lo vamos a hacer en la siguiente línea. Este 3 que está aquí, yo lo puedo sacar. Lo saco de la derivada y lo pongo a la izquierda. Este 5 que está aquí, también lo saco y lo pongo a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, derivada de 3x cuadrado sería 3 por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de 5 por coseno de x sería 5 por la derivada del coseno. Es decir, yo solamente saqué las constantes. Y ahora sí, pues vamos a aplicar las fórmulas. Para empezar, la derivada de x cuadrado, pues acá tenemos la fórmula. Es x a la n. X a la n, ay, aquí me faltó. Si tengo x a la n, su derivada sería n por x a la n menos 1. En este caso, aquí sería, si tengo x cuadrado, la derivada sería 2 por x a la 2 menos 1. Así. Sí, fíjense. Como es x cuadrado, ¿sí?, este 2 que está como exponente, yo lo pongo como coeficiente. Y la base x la pongo. Y el nuevo exponente sería el anterior menos 1. 2 menos 1. ¿Sale? Y ahora, acuérdense, la derivada toma el coseno y ¿en qué lo transforma?
el coseno lo transforma en menos seno. Entonces aquí en vez de poner coseno de x, yo pongo menos seno de x. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento en principio correcto. Ahora pues ya nada más vamos a hacer las operaciones. Este 3 que está aquí pues va a pasar multiplicando a este 2 porque ambos son coeficientes. 3 por 2 me da 6. Pues ya tengo 6. Este exponente era 2 menos 1. 2 menos 1 pues me da 1. ¿Sale? Y bueno, aquí el seno no tiene coeficiente, entonces nada más multiplicamos más, bueno, su coeficiente sería 1. Más 5 por menos 1 me da menos 5. Por el seno de x. ¿Vale? Bueno, aquí quitamos este. Ustedes se van a dar cuenta que hay, pues, formas más sencillitas de resolver esto. Esto sería 6x a la 1, pues es 6x. Entonces me da 6x menos 5 seno de x. Ok. Si ustedes se dieron cuenta, pues hicimos muchos pasos. Hicimos 1, 2, 3, 4 pasos para llegar al resultado. Pero esto se puede hacer mucho más sencillo. ¿Sí? Vamos a tomar la función f de x. ¿Vale? Les digo, esto que yo hice es el procedimiento correcto. Pero hay una forma más sencilla. ¿Sale? Que incluso yo ya se las había enseñado en el semestre pasado. ¿Sí? Entonces tenemos ok, si tengo la función 3x cuadrada más 5 coseno de x, lo voy a hacer más sencillo, multiplico este 3 por 2, 3 por 2, 6, pongo la base x, a este 2 le resto 1, 2 menos 1, 1, ¿sale? Y es el nuevo exponente. Ahora, más 5, el coseno se convierte en menos seno, y ya. Este más con este menos se vuelve menos. ¿Sí? Y ya me queda 6x menos 5 seno de x, que es lo que había obtenido aquí. ¿Sí? Ya sea que ustedes hagan el método donde utilicen la derivada de la suma y luego sacan la constante, etcétera, o aplican este procedimiento que yo ya les expliqué, que lo hice pues hablado, ¿sale? Cualquiera de esas, pues ustedes las pueden utilizar de manera directa, ¿sí? En la tarea yo les voy a pedir que ustedes utilicen este procedimiento, el procedimiento largo, ¿sale? Donde separen la suma, la derivada en sumas, y luego saquen las constantes, y luego apliquen la derivada de las funciones de acuerdo a la tablita que viene aquí, y luego hacen el procedimiento de multiplicar estas constantes con las que les resulten, etcétera, 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 hasta que tengan el resultado correcto. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues nada más es un ejemplo. Yo voy a tratar de que los que les ponga de tarea sean muy similares a estos, ¿sale? Van a ustedes a hacer unos 5, y con eso pues ya nos veríamos la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Sale, chicos? Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Bienvenidos a esta nueva clase. Igual, lo mismo. Vamos a echarle muchas ganas porque este curso ya sería el último de matemáticas y con el que ustedes se irían preparados para su examen en la universidad, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues gracias, chicos. Buenas tardes y hasta luego.